Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Estamos en el episodio 4 de Citas Ciegas. Hoy es un día súper especial, invitado de honor con mayúsculas. Tengo aquí a mi izquierda a David Jiménez. Buenas tardes, David. Buenas tardes. ¿Cómo Gracias estás? por traerme. Un auténtico placer. Hoy vamos a hablar de muchísimas cosas muy interesantes, información, opinión, guerras, catástrofes. Nos vamos a meter un poco en el barro, vamos a generar polémica que nos mola. Pero antes de nada, voy a presentar a mi Batman, a mi Robin. Yo soy tu pana, tú eres mi bro. ¿Qué tal estás, Pablo? Muy bien, con muchas ganas. La verdad es que llevo unos días investigando y tenemos un personaje muy curioso. Brutal, hoy va a ser brutal. De hecho, nos hemos tenido que estar mordiendo la lengua constantemente, ¿verdad? Para no achicharrarte preguntas en el cafetito que hemos tomado. Así que arrancamos con las preguntas rápidas, Pablo. Sí. Venga, dale. Nombre completo, David Jiménez de García. apodo, Malavida. edad, 52. lugar de nacimiento, Barcelona. profesión, Periodista. hobby, Tenis. sentido favorito. Tacto. ¿Cuál es la peor parte de tu trabajo? No hay ninguna mala. ¿Y la mejor? Bueno, voy a rectificar. La censura. ¿Y la mejor? La libertad. ¿Cuál es la cosa más impactante que has visto? Quizá niños decapitados en Borneo. Se ha borrado la sonrisa de todos. Sí, dale. es que me he quedado en blanco, tío. Dale. Como periodista, ¿de qué es de lo que estás más orgulloso? De haber mantenido mi libertad. Y si te tuvieses que describir en 2 palabras, ¿cuáles serían? Un poco pesado. 3 te he puesto. ¿Y tú, Jota? ¿Cómo te describirías en 2 palabras? Yo, el ciego listo. Esos son 3, ¿no? Como David. Ah, vale. Es que el periodismo va de desobedecer. Entonces, tú eres el conductor del programa y nosotros tenemos que desobedecerte. Yo, como periodista, estoy obligado a no hacerte caso. Ah, entonces yo hubiese sido un periodista buenísimo. Si le preguntas a mi padre... Bueno, pues arrancamos con el Sí. núcleo duro. Venga, vamos a por ello. David, empezamos por el principio. No vamos a hablar del corresponsal, no vamos a hablar del corresponsal, no vamos a hablar del director, vamos a hablar de la persona y de cómo empezó todo. Empezó en Barcelona, joven, un tío muy curioso, con muchas ganas de descubrir muchísimas cosas que seguro están a tu alrededor, pero ¿cómo irás al final? En este podcast nos escucha mucha gente joven, que seguramente esté muy perdida, como todos estamos en muchas etapas de nuestra vida. ¿Cómo logras hilar toda esa curiosidad, todas esas ganas de descubrir y llevarlo a una carrera como el periodismo? Sí, no es fácil, ¿no? Cuando eres pequeño o joven, detectar tus talentos, tus vocaciones y saber cómo conducirlas, ¿no? Eso es clave. Hay mucha gente que siente que tiene una pasión, una vocación y no sabe cómo trasladar eso a un trabajo. Y yo creo que aquellos que lo consiguen, bueno, ganan muchísimo porque al final pasas tanto tiempo trabajando que yo me imagino que aquellos que lo tienen que hacer en algo que no les gusta, pues levantarse por la mañana debe ser una tortura, ¿no? Es decir, no, ahora me voy a tirar 10 horas haciendo algo que no me gusta. Por eso yo siempre recomiendo lo primero, encontrar esa pasión y dedicarte a ella. Porque si puedes trabajar en algo que te apasiona, entonces ya no se convierte en un trabajo. Es un poco la sensación que yo he tenido en toda mi carrera. Nunca tenía la sensación de estar trabajando, sino haciendo algo por lo que quizá incluso pagaría. Y en mi caso, yo creo que sí que parte de la infancia y de la curiosidad. Claro, porque esto, David, según nos lo estás contando, digo, joder, qué seguridad, qué claro lo tenías. Y claro, a lo mejor desde fuera se dice, no tengo esa seguridad. Seguramente tú tampoco tendrías esa seguridad en ese momento de que con la que estás hablando ahora, de que el periodismo era tu vocación más íntima. No la tenía y de hecho yo creo que la gente que está decidiendo qué va a hacer tampoco tiene que pensar que esto es un compromiso de por vida. Es decir, en España somos muy funcionariales en ese sentido, ¿no? Creemos que escogemos un oficio y eso es lo que hay que hacer el resto de tu vida. Cuando te vas a otros países y la gente pues hace una cosa, cambia, descubre que lo que quería hacer era otra y no pasa absolutamente nada. Tú puedes empezar una carrera y dejarla y que has perdido un año, no pasa absolutamente nada. Y además,
existe el problema de que en España las carreras son muy coñazo. Sí. Es decir, Lo confirmamos. porque la universidad está anclada en otra época. Son un poco prácticas. Por ejemplo, el periodismo, ¿no? El periodismo es una carrera que desde el primer día que pisas la facultad deberían estar enviándote a la calle a hacer historias. Y no se hace eso. Y te pasas el primer año leyéndote unos tochos sobre teoría de la comunicación que no te aporta absolutamente nada, que hace que muchos piensen que se han equivocado de profesión, cuando no. Es la universidad que se ha equivocado de sistema. Y te está desmotivando desde el primer día. Y yo, que voy constantemente a facultades de periodismo a dar charlas a los futuros periodistas, veo mucha, a veces, desmotivación provocada no por el oficio, sino que ellos creen que se han equivocado simplemente porque tienen unos profesores que no están enseñando la profesión. Sí, porque además está lleno, la educación española está llena de prejuicios, ¿no? Todo muy encorsetado, muy old school, y va a costar romper esa barrera, ¿verdad? Yo lo recuerdo como unos años muy divertidos, pero también porque me saltaba las clases. Claro. Pero a mí me da un poco de pena que no sean más prácticas, por ejemplo, ¿no? En profesiones como periodismo, que no haya más profesores que están metidos en el oficio y que lo están viviendo y que pueden transmitir lo que está pasando en el reporterismo, por ejemplo. Y creo que es un mundo muy endogámico, donde además hay mucha politiquía barata, y lo estamos viendo estos días en elecciones en diferentes universidades en España, donde se comportan exactamente igual que los políticos, ¿no? Campañas de desinformación, acusaciones, intento de matar la reputación del adversario. Es decir, ¿qué les vas a enseñar tú a los alumnos si te estás comportando de una manera tan mediocre ya en tu intento de mantener el cargo? Totalmente. Bueno, estamos en la universidad con David Complutense, Ciencias de la Información. A poco imagino te dando cuenta que ese reportero está dentro de ti, irás probando cosas, llega el salto al mundo laboral y ¿cómo saltas al mundo laboral? ¿Cómo empiezas? ¿Cuáles son tus primeros pasos en el mundo del reporterismo? Bueno, yo empecé de becario en el diario El Mundo. Para variar. Y es como empieza todo el mundo. Curiosamente en aquella época se pagaba el becario, muy poquito. Estamos hablando, me da un poco de vergüenza decirlo, pero eran pesetas. No recuerdo. El único que te va a entender aquí lo de las pesetas soy yo. Estos están bizcos ahora mismo. No han vivido, no saben de lo que estoy hablando, ¿no? Les suena pesetas como Eso a rublos, como a cualquier otra cosa. Fue divertido empezar en un periódico. Después de acabar la beca de 3 meses me quedé colaborador, iba de freelance ofreciendo por las secciones el pescado de cada día, ¿no? Yo iba a deportes y decía, oye, os hago una historia de esto. Sí, no, venga, ahora sociedad, ahora economía, ahora política. Recuerdo que una de las primeras cosas que me pasó fue que hubo un atentado de ETA en Madrid y yo estaba ahí, bueno, mendigando oportunidades. Y conocí a un amigo que trabajaba en el hospital donde habían llevado a varios de los heridos de ese atentado. Y nadie conseguía entrevistas en la redacción, todo el mundo estaba intentando recoger algún testimonio. Entonces yo llamé a mi amigo y le dije, oye, ¿tú me puedes colar? Y dice, no hay problema, vente para acá, te pongo la bata de médico, tal, no sé cuánto, y te cuelga. Y así me metí y conseguí entrevistar a los supervivientes del atentado, ¿no? Y eso fue quizá una primera vez que uno se puede apuntar entre comillas, porque ya estás hablando de un atentado terrorista, pero entre comillas un éxito profesional. Y ese día descubrí que a veces para contar la verdad hay que mentir, incluso en lo que tú eres, ¿no? Luego esto lo llevé al extremo en lugares como Corea del Norte, donde empecé a pasar por empresario y otras situaciones. ¿El fin justifica los medios en este caso? No creo que el fin justifique los medios, pero sí creo que cuando eres periodista es un trabajo que tiene un poquito algo de espionaje también, ¿no? Y que a veces tienes que utilizar el engaño para llegar a la verdad.
Si eso lo haces sin hacer daño a nadie, eso es muy importante, puede haber cierta legitimidad. Otra cosa es, y lo vemos todos los días, ¿no? Cuando lo que estás haciendo es arruinar la reputación de gente innecesariamente, cuando estás corrompiéndote, cuando estás utilizando cámaras ocultas en circunstancias dudosas. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Cuando usas programas extraños para espiar a los demás, ¿no? Claro, o sea, si yo sé, por ejemplo, ¿no?, que un político es corrupto o sospecho que es corrupto, yo le grabo con esa intencionalidad, a mí me parece que eso tiene cierta justificación, ¿no? Si yo lo que hago es grabar a alguien para desvelar su vida íntima, que es privada, que no es relevante informativamente, creo que ahí estás rompiendo toda la ética de la profesión, ¿no? Entonces, cada caso tiene que ser estudiado independiente desde un punto de vista moral. Pero volviendo un poco a los orígenes, en aquella redacción, esto que os he contado de disfrazarme de médico, entrar en un hospital, entrevistar, era uno de los pocos momentos en los que mis expectativas de soñador periodista se cumplieron. Casi todo lo que hacía en la redacción era un aburrimiento. Claro, esto es importante porque, claro, yo estoy flipando porque además lo cuentas con una intensidad que parece que estoy entrando con la batallón en el hospital y estoy entrevistando a los heridos. Pero claro, tiene su cara B. Esto no era el día a día del becario del mundo. El día a día era un trabajo de oficina como otro cualquiera. Editaba textos de otros, tenías que leer cosas, te mandaban pues a recoger noticias en ruedas de prensa aburridísimas. Yo notaba que no estaba viviendo el periodismo de acción, de aventura que yo había soñado y había fantaseado durante los años de facultad. O sea, tú ya en la facultad ya soñabas con ese periodismo. Tú ya te diste cuenta que eso, que algo latía dentro de ti en ese sentido. Sí, cuando estás en la facultad yo creo que tienes, para empezar, un idealismo sobre lo que es tu oficio y luego te creas fantasías sobre aventuras que vas a vivir, personajes fantásticos que vas a conocer, todo eso por lo que uno se hace periodista. Y de repente te mandan a la rueda de prensa del subsecretario del Ministerio de Sanidad y dices, pero ¿qué coñazo es esto? ¿Qué hago aquí? ¡Qué horror! Y luego vuelves a la redacción y te dicen, ¡buf! Eso no le interesa a nadie, venga, no me escribas nada, ¿no? Entonces, yo hacía una cosa un poco rara, y es que en los fines de semana y en mis vacaciones, cuando pasaba algo, yo me iba, sin que nadie me enviara. Entonces llamaba y decía, oye, qué casualidad, justo, oye, ha habido esta inundación en este pueblo, y me ha pillado aquí y tal, porque estaba de vacaciones, pasaba el fin de semana aquí. Claro, eso coló las primeras 2 o 3 veces, pero había un momento ya que los jefes decían, qué casualidad que siempre te pilla en los sitios, ¿no? O sea, entonces yo tenía muchas ganas de hacer cosas y me di cuenta de que entre las 4 paredes de la redacción no iba a vivir ese periodismo. Y ahí es donde entra el momento en el que un día entro en el despacho de Pedro J., que era entonces el director, y le digo, solo hay un lugar en el mundo donde no tienes corresponsal. Y yo me había ido al mapa que había en la redacción y me había ido escorando buscando ese sitio donde no había ningún corresponsal del periódico. Y eso me acabó llevando al extremo lejano oriente. Entonces le dije, yo me voy allí, me presenté voluntario en el despacho, dije, yo quiero ser tu primer corresponsal en Asia. ¿Y te dijo, puedes irte? No, entonces él me dijo, ¿tú conoces algo de Asia? Le dije, no. ¿Has estado alguna vez en Asia? Le dije, no. Y me miró así y me dijo, bueno, vete 6 meses, probamos y vemos qué tal. Sin saber que iba a volver 18 años después a ocupar su puesto. Y cuando te fuiste era a la aventura, o sea, no hablabas ni chino ni nada, ¿no? No hablaban nada, algo de inglés, me dieron 500.000, vuelvo a las pesetas, 500.000 pesetas. 3.000 euros para los... Porque era el año 98. Y además en metálico, la llevaban en el
el pantalón del vaquero. Ostras. Y llegué a Hong Kong, y cuando llegué a Hong Kong no había hecho la investigación suficiente. Resulta que era la ciudad más cara del mundo en ese momento. Y claro, monta una oficina y una corresponsalía con esos 3.000 euros en la ciudad más cara del mundo. Alquilé una habitación donde por supuesto había ratas y era un desastre de lugar. Y como era joven e imprudente, pues me parecía que incluso esas cosas, esas pequeñas incomodidades, eran románticas y necesarias para hacer el periodismo que yo quería, ¿no? Y pasé de cubrir atascos de tráfico en la operación salida a revoluciones en lugares como Nepal, Filipinas, Birmania, de cubrir protestas vecinales a guerras como la de Afganistán, Timor, Cachemira, y en vez de cubrir inundaciones en pueblos del sur de España, pues acabé cubriendo 5 terremotos, 2 tsunamis y todo tipo de desastres naturales. Entonces fue un cambio radical en el cual sí empecé a vivir por fin lo que yo había imaginado que era el periodismo romántico y de aventuras. Y cuando te mandan a esas aventuras, o sea, tú ya estás en Hong Kong y te enteras de que ha pasado algo en, no sé, en Afganistán, por ejemplo. ¿Cómo vas? Te dicen, David, tienes 3.000 euros para ir allí, búscate la vida, o cómo funciona un poco eso. Varió mucho de los orígenes, cuando yo creía que tenía que preguntar todo antes de ir a los sitios y pedir permiso para todo. Al final, los últimos 10 años que estuve de corresponsal, donde ya no respondía ante nadie y cuando yo veía que algo era interesante me cogía el avión y me iba para allá. En el caso de Afganistán, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente que después de los atentados de las Torres Gemelas, en 2001, como recibí un correo electrónico en el que me decían mis jefes: los americanos responderán primero en Afganistán, vete para allá cuanto antes. Y fue lo que hice. Cogí un avión, me fui para allá y muchas veces la propia historia, pues ya sabíamos tanto de parte de la redacción como por mi parte que había que ir, sobre todo cuando era una historia tan importante. Pero luego había una parte que a mí me gustaba más todavía de mi trabajo, que era cuando yo me organizaba un viaje a un lugar donde no había un solo periodista en busca de una historia que nadie había contado. ¿Y eso cómo es? O sea, ¿cómo llegas al sitio? Entiendo que llegas en avión, pero, por ejemplo, llegas a Afganistán, no tienes ni idea no puedes comunicarte con ellos, ¿no? Bueno, en Afganistán, claro, estamos hablando de hace 22 años, ¿no?, de aquella cobertura. Todo ha cambiado muchísimo, ahora es mucho más fácil. Los reporteros que están en Ucrania con un teléfono móvil montan un trípode y están retransmitiendo en directo, ¿no? Eso era impensable en aquella época, donde estabas muchas veces en zonas donde no había internet, no había teléfono, donde tenías que buscar desesperadamente una manera de conectar. Había unos teléfonos satélite que pesaban una burrada y que si tu periódico pues tenía el dinero y te lo enviaba, pues con eso ibas funcionando, ¿no? Pero con muchos problemas. Recuerdo, por ejemplo, que hacías una fotografía y a lo mejor transmitirla llevaba 1 hora. Y el olfato periodístico, esto existe, ¿no? Totalmente. O sea, y entonces, vale, porque yo ahora mismo digo, oye, tengo que hacer un reportaje sobre la guerra, y yo que no tengo ni puñetera idea, me cojo un vuelo a Ucrania, ¿qué? Porque ahí es donde ahora mismo hay chicha. Pero claro, tú estás hablando de que has estado en sitios donde no había nadie. ¿Qué te llevaba a esos sitios? Yo creo que cuando hemos hablado de la curiosidad al principio, eso es lo que al final te mueve a buscar historias diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Afganistán, pues yo buscaba historias que nadie estuviera contando, ¿no? Y de repente me enteraba de que los boxeadores afganos durante años, bajo los talibán, no habían podido competir. ¿Por qué? Porque como era obligado dejarse la barba larga, en las competiciones internacionales no se puede boxear con barba porque es un amortiguador de los golpes. Entonces, de repente dije, bueno, ¿qué pasa con estos boxeadores? Y me puse a buscar boxeadores en Afganistán
y a contar la frustración que habían vivido durante todos esos años, y de repente los encontré en un sótano entrenando como locos porque de repente cuando cayeron los talibán Se afeitaban y... claro, decían por fin voy a poder competir, ¿no? Había muchas historias humanas. Yo creo que el periodismo, para contar un país, no se puede contar con cifras solo. Normalmente oímos muchas cifras de pobreza, de desarrollo, pero al final nada te cuenta mejor un país que su gente, que las historias humanas. Yo recuerdo también historias durísimas, ¿no? Allí, por ejemplo, de estas mujeres. Una vez una historia sobre viudas en Afganistán. Como las mujeres no podían salir de casa sin la compañía de un hombre, estaba prohibido. Tú solo podías salir si eras mujer de tu casa a la vía pública con un hermano, un marido o un padre. Y como el país llevaba 40 años en guerra, había mujeres que se habían quedado viudas y que no tenían con quién salir a la calle y que por miedo se morían en sus casas. Y sin salir de casa. Sin salir de casa. Se morían en sus casas, no podían ni ir a hacer la compra porque no se atrevían, porque las daban latigazos, porque las podían encarcelar, etc. Entonces... y se morían de hambre, claro. Algunas se morían de hambre. Una historia es fortísimo. Horrible, ¿no? Entonces, a veces, si tú quieres contar la represión que supone un sistema como el de los talibán y su fundamentalismo islámico, bueno, tú lo puedes contar en cifras, pero yo creo que la gente lo va a comprender mucho mejor si le pones nombres y apellidos a esas mujeres. Lo humanizas. Y cuando llegas a un sitio de esos, o sea, para, por ejemplo, conocer el caso de estas mujeres, llegas allí y contactas con un guía o alguien que te pueda llevar por allí, ¿o cómo funciona eso? Hay un elemento de los corresponsales que es fundamental y que muchas veces está olvidado y no suficientemente reconocido, que es lo que nosotros llamamos el fixer. El fixer suele ser un periodista local o alguien, un guía. En mi caso a veces eran taxistas con los que había entablado amistad, que se convierte un poco en tu enlace en el país, el que te ayuda a moverte, porque claro, tú como extranjero llegar a Afganistán y empezar a encontrar todas esas historias es muy difícil, tienes que ir trabajando con alguien. Y ellos hacen, perdón Jota, No, ellos hacen como de traductor y todo. Hacen de traductor también. O sea, él te dice, pues tú llegas allí, ¿no? Le conoces, quiero ir a este sitio donde me hospedo, donde tal. Él es como un guía en un viaje normal, más o menos. Hace un poco de guía, es verdad que luego también hay, digamos que en la red de corresponsales, porque acabas de preguntar, oye, mejor sitio para quedarse, pues también entre nosotros hablamos mucho, ¿no? Oye, pues quédate aquí, es más seguro. Yo tengo en mi próximo libro, que sale el 31 de mayo, que se llama Los diarios del opio, cuento, entre otras cosas, mi experiencia con los hoteles, porque a mí me pasó una cosa increíble, y es que hotel en el que me hospedaba, hotel que volaba por los aires cuando me había ido, ¿no? Hubo un momento que dije, ¿cómo es posible, no? Había estado en el Intercontinental de Kabul, y después de haberme quedado a las 2 semanas, entraron un grupo de milicianos y empezaron a disparar a todo el mundo, murió mucha gente. El Marriott de Islamabad saltó por los aires con una furgoneta bomba después de yo haber estado. Esto ahí, perdón que te corte, no lo cuentas cuando reservas un hotel, no lo cuentas, ¿no? Cuando reservas, no cuentas. No, oye, vamos a ver, este hotel está amenazado. Pero bueno, es que tú vas a ir a Marriott de Islamabad y ya sabes que está amenazado, porque lo primero que te encuentras es el escáner del aeropuerto para acceder al hotel, bloques de hormigón en la puerta, hombres francotiradores en torreones, y dices, ¿pero dónde he venido? ¿A un hotel o a un castillo fortalecido? Pero me siguió pasando. Fui a Karachi, igual, el hotel donde me había quedado, murieron varios franceses también en un atentado. El Serena, igual. Entonces yo en un momento que digo, ¿pero qué pasa? O sea, a lo mejor soy yo, que no sé, le he hecho un malfario aquí a los hoteles, que nada más quedarme yo, acaban siendo... Pero hay detalles importantes cuando vas a cubrir un conflicto, que la garantía de que no te va a pasar nada no existe. Pero hay pequeñas cosas que la experiencia te va indicando sobre dónde quedarte, sobre con quién ir, qué zonas visitar, qué zonas no visitar,
que ayudan a regresar de una pieza. ¿Y alguna vez te ha traicionado un fixer? ¿O has dicho, con este tío no? Normalmente he tenido buenas experiencias. He tenido malas experiencias, no tanto de traicionar, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una vez fui a hacer una historia en una aldea china, en la que había tardado 2 días en llegar, y no sé si habéis visto la película Lost in Translation. Sí. Entonces, ahí en Lost in Translation hay un momento en el que el protagonista está haciendo una traducción y no recuerdo bien, pero la persona que habla se tira 10 minutos hablando y cuando le traducen, la traductora dice, ha dicho hace buen tiempo. Y el otro dice, bueno, habrá dicho algo más y se ha tirado 10 minutos andando, ¿no? いいんだよ、もう関係ないんだからそんなもの時間がないんだよボブさんね。だからもう早くあなたはもうテンション上げてカメラ見てカメラ目線でゆっくりとねパッションがカメラ目にはパ Right side. ッションだよ分かった And with intensity. Okay? Is that everything? I mean, it seemed like he said quite a bit more than that. Recuerdo esta traductora china que de repente yo hacía preguntas, la gente respondía durante un rato y se volvía hacia mí y me decía una frase. Entonces hubo un momento que le dije muy educadamente, le digo, oye, por favor, tradúcelo todo. Y bueno, se ofendió. ¿Cómo puedes dudar de mi trabajo? No sé qué, tal, pues me voy. Y me dejó colgado en la En el aldea, pueblo a tomar por en saco. la aldea donde no había una sola persona que hablara otro idioma que no fuera el chino. Con lo cual fue un problema, ¿no? Entonces a veces te cuenta, tienes anécdotas divertidas de este tipo, pero nunca me encontré un fixer como ha ocurrido ahora en Siria, en varias ocasiones, que el propio fixer te vende Ya. a los Me milicianos. está imaginando eso. Pero porque tú tienes, como periodista ahora, hay un valor. Es decir, hay varios gobiernos, incluido el español, que pagan rescate por periodistas secuestrados. Entonces llega un momento que se corre la voz, digamos, de que secuestrar a un periodista es un gran negocio. Y los propios fixers que ganan una cantidad pequeña de dinero, dicen, oye, llaman al comandante miliciano de tal grupo terrorista, le dicen, oye, tengo aquí a 3 periodistas, es que vais a sacar 7 millones de dólares. Y cuando vas a un sitio de estos, a cubrir un conflicto, una catástrofe y eso, ¿qué te llevas en la maleta? Bueno, aquí cada uno tiene sus manías, ¿no? Yo creo que una regla importantísima es ir lo más ligero posible. Yo siempre llevaba pues, un par de vaqueros, un par de camisas y camisetas, la muda imprescindible, y luego tu cámara de fotos, tu blog de notas. Yo me lo olvidaba muchas veces y llegaba y tenía que pedir papel y tenía que pedir boli y tal, porque era muy despistado. Una vez me fui a cubrir la revuelta de Suharto en Indonesia y cuando llegué al hotel me di cuenta que me había dejado el ordenador. O sea, es como decir, ¿sabes? ¿Para qué he venido? Me gustaría, ahora, y esto es personal, descríbeme para que pueda hacerme yo la idea visualmente de qué te encuentras. Bueno, vamos a poner en contexto a nuestros oyentes, a nuestros videntes. Estás en Fukushima por el famoso tsunami, ¿no? Y en ese momento se desencadena todo para que la central nuclear de Fukushima explote, ¿no? Corrígeme, fue así, ¿no? Yo cuando cogí el vuelo a Tokio, aquello era solo un terremoto y un tsunami. No había una crisis nuclear. La crisis nuclear la descubrimos cuando ya estando en Japón, de repente empiezan a venir noticias que dicen y además la ola ha dañado una central nuclear. Yo me dirijo hacia esa zona y según estoy yendo, con paradas en el camino, aquello se complica y empieza ya a haber una emergencia nuclear global de todo el mundo muy asustado. Y eso se pone todavía peor cuando empieza a estallar la central nuclear. Y ahí todo el mundo sale pitando y tú te levantas por la mañana y aquello es pues lo que me vas a describir ahora mismo. Descríbeme lo que te encuentras cuando no hay ni recepcionistas, ni policía, ni nadie en Fukushima. Hubo dos momentos,
primero fue ese momento en el cual de repente me encuentro que todo el mundo se ha ido, incluidos mis compañeros. Estás periodistas. completamente Me solo. han dejado una nota, Vamos, un y detallazo. unos noodles, unos ya que tomo, que no de esa marca evidentemente, porque ni existía en esa época, y nos hemos largado, sal de ahí cuanto antes y tal, ¿no? Bueno, sales y es un poco como esta película, recuerdo de Amenábar, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama. Abre tus ojos. Abre tus ojos, ¿no? Que de repente tienes al actor en la Gran Vía y mira a todos lados y el mundo se ha acabado, ¿no? Eduardo Noriega, sí. Eduardo Noriega. Esa sensación, ¿no? De salir a la calle y decir, ¿dónde está todo el mundo, no? Pero yo ya había decidido la noche anterior que no me iba a ir. Vale, y perdona que te corte, pero ¿cómo hay que estar de zumbado? Perdóname porque ya he cogido confianza entre el café de antes, que te hemos ofrecido y no te has tomado, y el rato que llevamos, ¿cómo hay que estar de zumbado? ¿Qué se le pasa a una persona por la cabeza después de todo lo que nos has contado? Catástrofe medioambiental, tsunami, terremoto, encima emergencia nuclear, con todo lo que se sabe de la energía nuclear. ¿Qué se te pasa a ti por la cabeza para decir, ah, no, pues me quedo? O sea, ¿cómo funciona, cómo procesa la información tu cerebro para llegar a la conclusión de decir, no, la mejor opción es quedarme? Yo creo que en ese momento yo estaba pensando en la historia, en que estaba pasando algo único, excepcional, y que hacía falta contarlo. Y hice un cálculo del riesgo, ¿no? Esto del miedo es una percepción y depende mucho de cada uno. Por ejemplo, había compañeros que habían estado en 20 guerras, con un coraje increíble en el frente, que salieron corriendo de Fukushima porque no podían soportar el miedo a algo invisible, era la radioactividad. Yo, en cambio, le tengo más miedo a las balas que a la radioactividad. Es decir, nuestras percepciones con algunos compañeros de lo que era el miedo era un poco diferente. Yo había hecho un reportaje no mucho antes sobre supervivientes de Hiroshima. Y en ese reportaje entrevisté a varios supervivientes que habían estado a 1 kilómetro de la bomba nuclear y habían sobrevivido. Entonces yo dije, bueno, si ellos sobrevivieron, ¿sabes? Jugabas con ventaja, ¿no? Porque ya sabías algo más de la energía nuclear y todo lo que te podía pasar que el resto. La bomba nuclear mató a decenas de miles también. Hay que decir que hubo unos pocos que tuvieron suerte. Y tú te agarraste a esos pocos y, Bueno, no los que se han venido, ¿no? Yo hice una labor de investigación sobre los riesgos, ¿no? De lo que podía pasar, de cómo si tú estás, por ejemplo, en el interior de un coche o en un lugar cerrado y con adhesivo cierras cualquier hueco que pueda entrar. Bueno, que había un riesgo, pero asumible para mí, y que además hay una cosa muy competitiva en el periodismo y es, joder, es que se va todo el mundo y me voy a quedar yo solo aquí contando esta historia y cómo ocurrió. Fue un éxito profesional para mí, mis crónicas salieron en periódicos. ¿Cuánto de eso había en ese pensamiento? Bastante. O sea, era como el ego de ser el único que cubría la noticia. Sí, no lo voy a negar. O sea, el hecho de decir, hay dos momentos en Fukushima, porque el que despierto es uno, pero luego es verdad que me fui de la zona y en un ataque yo creo un poco más de locura, volví, ¿no? Pero en una de esas 2 veces que estuve, hay un momento muy curioso, que es cuando los últimos compañeros están marchando y yo dejo mis maletas en el maletero para marcharme con ellos. Y es el último coche que tiene gasolina. Y en ese momento me planteé, pero yo me estoy yendo porque hay que irse y todo el mundo tiene miedo o porque yo no puedo soportar este miedo. Entonces dije, yo sí lo puedo soportar. Entonces dije, un momento, y cogí las cosas y me fui. Y recuerdo mucho la escena del coche marchándose, yo como un perro abandonado en medio de la carretera, ¿no? Y diciendo, vaya gilipollas soy, o sea, ahora sí que la has cagado, ¿no? Pero me apetecía contar la historia, no
era una situación que me diera especial miedo comparado con otras, lo había pasado peor en otras. Y es curioso, fue la única vez, yo creo, que el periódico me dijo que me fuera. Nunca me había pasado. El periódico estaba más asustado que yo. Yo creo que cuando tú estás allí, lo ves de otra manera. Y al ser radioactividad, que es algo que no ves, pues te puedes engañar a ti mismo, decir, bueno, oye, No está pasando nada. no está pasando nada. ¿Y sientes algo? O sea, respirar cambia o es todo igual. ¿Huele mal? No, tú no notas nada, pero es verdad que luego, moviéndome por la zona de exclusión, lo que hicieron fue crear una zona de 20 kilómetros alrededor de la estación, de la central, donde no se podía entrar. Y había unos tipos que te encontrabas vestidos como en la película E.T., ¿sabes? Con Los trajes blancos. con tal. los trajes de blanco y tal. Y yo huía de ellos, porque yo no tenía traje. Y entonces no quería que me pillaran, era una escena un poco de película, ¿no? Y había un tipo que se había negado a irse, recuerdo, fui a hacer un reportaje, había un tipo que se había negado a retirarse, un campesino. Y él llevaba colgado del cuello un medidor de radioactividad. Entonces íbamos con el coche y esa máquina pitaba. Y sobre todo había un momento que si te acercabas demasiado a la central decía márchate porque estás en máxima exposición, ¿no? Bueno, digamos que fui tanteando un poco, luego aparecieron unos señores que te hacían una prueba y tal, y te decían. Y yo llegué a... Lo que me dijeron es que yo recibí radioactividad como si hubiera tenido un accidente y me hubieran tenido que hacer rayos X de cada hueso de mi cuerpo. O sea, aceptable. ¿Y qué pudiste, o sea, qué noticias mandaste a España que realmente te impactaron? O sea, ¿qué viste allí? ¿Qué pasó para que bueno, pues la central estaba muy cerca del agua, cosa que muy cerca del mar, cosa que fue un error ya de base, ¿no? En un sitio de tsunami. ¿Pero había algo más por lo que pasase todo eso que al final fue una catástrofe? Bueno, fue una catástrofe, es cierto que natural, pero provocada también por la responsabilidad de personas que habían hecho las cosas muy mal, desde poner una central nuclear en una zona de riesgo de tsunami al lado del mar, a la corrupción que había de las grandes eléctricas y compañías energéticas japonesas. Y luego me pasó una cosa muy curiosa, y es que yo había hecho un reportaje antes de que pasara el desastre de Fukushima que me impactó mucho, ¿no? Porque fue la historia de cómo estas compañías energéticas iban a los parques de Tokio, cogían a los sin techo, los llevaban a centrales nucleares como Fukushima para que limpiaran los reactores sin ninguna garantía. Muchos de esos enfermaron y murieron de cáncer después. Hasta el punto de que en una rueda de prensa en Japón, ese artículo que yo había escrito años antes, o un par de años antes, empezó a distribuirse traducido en japonés. Y me empezaron a contactar periodistas japoneses, ¿no? Que no podían escribir ese tipo de artículos. Porque hay censura en Japón, ¿no? Porque se los cargaban, Bueno, ¿no? no es porque se los cargaran, es que el poder del Japón corporativo, Claro, digamos, empresarial es muy fuerte. Y ir contra una de estas empresas, pues no se hace. Tampoco se hace en España, ¿eh? O sea, a ver quién critica aquí a la Telefónica. Y Luego eso nos lo cuentas. Sí, luego hablaremos de eso. Pero, claro, yo como corresponsal extranjero, pues, bueno, descubrí esa historia, la conté. Entonces había todo un sistema de corrupción, de falta de seguridad, de garantías, de una industria que no estaba siendo fiscalizada por nadie, que hacía y deshacía a su antojo. Y yo creo que eso también fue parte de las causas del accidente. Y allí, in situ, ¿qué era lo que más te llamaba la atención? O sea, ¿tú podías detectar con la vista que había pasado una catástrofe nuclear? Bueno, podías detectar con la vista el impacto brutal que tuvo el terremoto. Porque aquí lo que se produce es, primero, un terremoto. El terremoto es el que provoca el tsunami. Porque el terremoto había sido en esta zona costera, pero también había tenido impacto en el mar y eso provocó la ola del tsunami. Entonces tú ibas a lugares como Natori, que era una ciudad de 70.000 habitantes, y no quedaba una casa en pie. O
sea, pero cuando digo ni una en pie, Eran- que realmente no quedaba una casa en pie. Y murieron 15.000 personas. Que fue, a pesar de que Japón era el país con el mejor sistema de detección de tsunamis del mundo, a pesar de que se alertó a la gente y que hubo gente que pudo escapar, la realidad es que la fuerza, primero del terremoto, que ya mata a mucha gente, pero luego lo que te encuentras es el mar adentrándose hasta 10 kilómetros dentro de tierra y arrasando completamente con todo. Y eso visualmente es muy impactante, porque la destrucción es total. No hay nada en pie. Y sin embargo te encuentras con la admirable reacción de los japoneses, ¿no? De la que he escrito en algunos de mis libros, como El lugar más feliz del mundo y otros, porque fue increíble cómo reaccionaron, de qué modo tan cívico se comportaron, cómo esperaban cuando llegó la ayuda con víveres ordenadamente, con una separación milimétrica para no tocar al que había delante, cómo gente que se encontraba algo de dinero entre las ruinas caminaba 10 kilómetros hasta la primera comisaría. De verdad, eso sí que, eso es brutal. De Sí, verdad sí. hacía eso. En un Eso- momento de eso catástrofe, O la sea, gente... un dinero que tú, nadie te va a reclamar si te lo quedas y que además vas a necesitar, la gente lo devolvía. Hay un razonamiento, bueno, un prisma que escuché una vez a un periodista, a un escritor que es Arturo Pérez Reverte, y él relativizaba mucho la muerte e incluso dejaba entrever como una pequeña justificación de cuando uno se ve en un conflicto de guerra, es capaz de sacar lo peor que lleva dentro por la pura supervivencia. Entonces, es una manera muy triste de justificar el matar a una persona, pero claro, en el contexto aquí, en Europa, son atrocidades, pero cuando uno está metido en una masacre como la que nos estás contando, es hasta justificable, ¿no? Se pierde, o sea, desde tus ojos, la percepción del asesinato, de la muerte, de la agresividad, llega a ser a veces, o ha llegado a veces a ser justificada. Yo creo que tiene el periodista la obligación de luchar contra ese cinismo en el cual acabas normalizando o justificando lo que ves. Yo creo que es una lucha constante del reportero de guerra el mantener la empatía de la gente que sufre esas situaciones, el no volverte tan cínico como para pensar, bueno, la vida es así, pero también entiendo que es una manera de protegerte. Y si tú estás constantemente viviendo el lado más oscuro y tenebroso de la condición humana, te crees un escudo para que te afecte menos. Y eso es natural y a la vez es arriesgado, porque si te deja de importar la gente de la que escribes, entonces no vas a hacer un buen trabajo. Y yo creo que es una lucha interior que tienen muchos reporteros veteranos, ¿no? De seguir manteniendo la compasión, la empatía, de que les sigue importando lo que están viendo. Luego hay otra cosa que es la realidad, y es que la condición humana es capaz de lo mejor. Lo hemos hablado en Japón, ¿no? El comportamiento tan increíblemente admirable en medio del tsunami y de la crisis nuclear de Fukushima, y sin embargo también somos capaces de lo peor. Y no es una cuestión de África o de países lejanos, es que en España nos hemos matado como salvajes hace no tanto, en una guerra civil. Y en Alemania una población educada ha participado o mirado a otro lado mientras se producía un genocidio. Y en Ruanda lo hemos vivido, y en Camboya más de lo mismo, otro genocidio, el de Pol Pot. Estamos hablando de los años 70, no de hace 3 siglos, cuando estábamos en las cavernas. Entonces, creo que el periodismo, en parte, una de sus misiones es recordarnos a todos de lo que somos capaces de hacer cuando se dan las circunstancias, de que podemos cruzar esa frontera que va de lo bueno a la oscuridad. Y si no hubiera periodismo,
para ser testigo de esa parte oscura, el mundo sería mucho peor. Y en Ucrania ahora estarían pasando muchas más cosas todavía y más graves de las que están pasando, que ya lo son bastante. Pero imaginad por un momento que ahí no hubiera nadie para contar lo que pasa. Bueno, David, hablábamos de que cuando uno es director del mundo cambia un poco todo, ¿no? Cuéntanos cómo fue ese paso, porque por lo que tengo entendido hay un momento dado que se abre una ventana, una oportunidad en Harvard, ¿no? Uh-huh. Como periodista aceptas una beca y rompes un poco con esta línea de corresponsal y das un giro de 180 a tu vida, ¿no? Sí, la verdad es que después de casi 20 años de reportero, corresponsal, llega un momento que me apetece romper un poco con eso, hacer otra cosa. Solicito una beca en Harvard para estar un año allí trabajando en la Fundación Nieman y me la dan y eso rompe un poco lo que estaba haciendo hasta entonces. Hablo con el periódico y al final la sugerencia es, bueno, pues vete a Harvard y luego ya te quedas como corresponsal en Estados Unidos. Pero cuando estaba en el final de la beca, pues se vuelven locos los dueños del periódico. Que es unidad editorial y piensan que yo puedo ser el próximo director de periódico en un momento en el que pues el diario está en una crisis brutal de todo. Lectores, publicidad, moral, etcétera, e incluso contenido, yo creo, ¿no? Porque nos habíamos desviado de los orígenes del periódico, que era un periódico muy independiente, para hacernos un periódico, creo, más sesgado. O sea, el periódico, a mí me ha impactado, el periódico de Origen El Mundo es un periódico independiente. Sí, en los años 80 y principios de los 90 era un periódico muy valiente, que un día le daba a la derecha, otro día le daba a la izquierda, un día a la monarquía, otro día a los sindicatos. No ha existido otro periódico igual. Y de hecho el despido de 4 directores de periódico en 3 años y medio, entre ellos yo mismo, se produce, y yo lo viví en primera línea porque yo quería volver a ese periódico y no me dejaron. Hubo una campaña de el poder político, el poder mediático y el poder económico de este país para que El Mundo no fuera otra vez un periódico incómodo con el poder. Claro, pero a ti ellos, entiendo, y por lo que nos has contado, conociéndote un poquito, tú pones tus reglas encima de la mesa y hablas bien claro, pones tus cartas encima de la mesa, y ellos te dan el ok y que sí quieren seguir esa línea de trabajo. Sí, yo creo que ellos se equivocan, simplemente se equivocan de persona. Ellos consideran que todo el mundo, igual que ellos, va a dejar sus principios a un lado por un sueldo que es verdad. O sea, estos son como Groucho más, ¿no? Total, si no tengo otros. Vale. Y yo tengo uno solo. No sé, a lo mejor me iría mejor si supiera cambiarlos y ajustarlos a cada circunstancia, pero no está en mi naturaleza. Y digamos que se produce un choque fuerte desde el principio entre un periodista que quiere hacer periodismo, que para eso se metió en periodismo, no para hacer política ni hacer propaganda, y una empresa, un establishment político, económico, que lo que quiere es que hagamos masajes al poder. Y entonces, desde los primeros días se produce un choque constante de ¿por qué publicas esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué tal? ¿Por qué no sé cuánto? Y yo tomé la decisión personal y totalmente consciente de inmolarme en el cargo y durar lo que fuera a durar haciendo mi trabajo, salvaguardando la integridad de mi redacción, del periódico en el que había trabajado 20 años, en el que había empezado como becario, y la mía propia como periodista y como persona. Y eso duró un año, en el cual, bueno, pues finalmente decidieron, efectivamente nos hemos equivocado, este tipo no entra en razón, a pesar de que le hemos dado
un sueldo 5 veces mayor, de que tiene todos los privilegios de ser director del mundo, de que le invitan a todos lados, de que todo el mundo le habla como si fuera importantísimo, que yo entiendo que eso a mucha gente le enganche. No entra en razón. O sea, no. Y como no entra en razón, pues tú eres una pieza incómoda en el sistema. El sistema de favores que hoy rige la relación entre la prensa y el poder, por el cual gobiernos, empresas, instituciones dan a los medios una cantidad de dinero muy superior a la que les corresponde por su audiencia, a cambio del favor de un tratamiento amable o de guardar en el cajón las historias que pueden ser más incómodas. Y yo no estaba dispuesto a jugar al juego de los favores. Y de manera muy orgullosa digo, aunque luego me han superado, pues que fui el director de periódico que menos duró, a lo mejor en el cargo, pero durar habría sido facilísimo. No. Solo tenía que haber, cuando me llamaban y me decían, oye, no nos interesa esto, tal, esta empresa no hay que tocarla, oye, se está enfadando en Moncloa y tenemos una licencia de televisión que está gestionando en este momento, todas estas cosas. Claro, porque quien te llamaba era quien te llamaba. O sea, no estamos hablando que recibas una llamada de, no sé. Bueno, yo a la semana de llegar a director ya me estaba pidiendo desde Moncloa la cabeza. ¿Eso en qué año profesional, 2015. La cabeza profesional, digamos, de la periodista que cubría al Partido Popular. Y se me dijo que sería un gesto de buena voluntad por mi parte si la apartara, o la despidiera, o hiciera lo que me diera la gana, pero que dejara de escribir sobre el gobierno, el partido en el gobierno en ese momento. Digo el Partido Popular, pero me vale para los otros, porque al final todos son muy parecidos en su incomprensión del papel de la prensa en democracia. Y claro, yo me negué. Esa persona, cuando yo salí del periódico, el día que me despidieron, seguía cubriendo la información del Partido Popular. Yo no estaba dispuesto a que ningún político me dijera a mí cómo tenía yo que hacer el periódico o qué informaciones tenía yo que dar, ni que ningún empresario me amenazara con quitarme la publicidad a cambio de tratarle mejor. Es decir, todo ese tipo de cosas, quizás si yo hubiera crecido en el ambiente de una redacción, del politiqueo y del mamoneo, las habría aceptado. Pero como yo venía de 20 años de reportero, pues evidentemente no tenía el espíritu ni las tragaderas que tienen otros compañeros. Sí, ni la necesidad de ese reconocimiento que da ese puesto, ni las licencias que te puedes permitir por tener ese puesto, ni los beneficios, etcétera, ¿no? Bueno, es que a mí ese trabajo me parece un auténtico coñazo, la verdad, porque sí, a mí lo que me gusta es el periodismo, y como director de periódico haces de todo menos periodismo. ¿Qué es lo que hace un director? Bueno, apagar fuegos, tratar con unos y otros, políticos, empresarios. El cargo en España es muy político. Yo los llamo ministro periodistas, ¿no? Eres medio ministro, medio periodista. Yo quería ser solo periodista. No quería tener nada que ver con ese otro mundo. Y eso, en el entorno en el que se mueven los medios y con la corrupción y las relaciones incestuosas que a día de hoy hay entre medios y poder, no es posible. O sea, el director lo que hace es filtrar las noticias que hacen los periodistas para que el resto de personas relacionadas con el periódico estén contentas. Vamos a ver, tú eres responsable de todo el contenido final que sale en el periódico y tienes que tomar decisiones sobre la portada, qué va a portada, qué no va a portada, y todo eso en el entorno cuando los periódicos eran importantes era relevante. Es decir, si tú abres tu portada con un caso de corrupción del partido en el gobierno, pues eso genera muchos problemas a los políticos afectados y no quieren que salga. Si tú denuncias a una gran empresa del IBEX que está haciendo algo que no debería, eso puede afectar incluso el valor de la empresa. Es decir, ellos te transmiten la idea de que te va a ir mucho mejor si te portas bien. Y es así. A los que se portan bien se les da su caramelo, su premio, su zanahoria,
publicidad institucional, acuerdos para licencias de radio y de televisión, patrocinios de todo tipo, y el que toca los cojones, por hablar claramente, pues no recibe nada de eso, con lo cual es mucho más difícil estar en contra del poder cuando eres periodista que estar a favor. Pero es que yo no entiendo el periodismo de otra forma, sino es cabreando al poder, vigilándolo y denunciándolo cuando comete abusos. Yo creo que los periodistas somos guardianes de las esencias de la democracia. Y aunque esto suene idealista y romántico, a mí me parece que es la base del periodismo. Voy a hacer un paralelismo y a ver si con esta idea estoy digo una tontería o he tenido un momento de lucidez. Hablabas antes de que en la guerra los periodistas, de alguna manera, hacéis que no se vaya de manos la guerra, ¿no? Que siempre estéis supervisando, que comentabas tú, fíjate, si en Ucrania no hubiese periodistas allí, las atrocidades que se cometerían, si ya se cometen atrocidades. ¿Con esto pasa igual en España con la política? Es Sí. muy buena comparación porque de una manera menos dramática estamos hablando de lo mismo. ¿Quiénes serían los que celebrarían con champán que no hubiera un periodismo combativo que denuncie la corrupción? Los políticos, los corruptos. Claro, los corruptos, los políticos corruptos, los empresarios corruptos, los medios corruptos. Entonces, ahí está la importancia del periodismo. Y en lugares como Corea del Norte, del que hemos hablado, donde no existe nada que ver con el periodismo, pues bueno, no sale nada. La realidad es que los dirigentes norcoreanos se atiborran de todos los lujos que le prohíben a la gente. Y cuando tú vuelas de Pekín a Pyongyang, lo ves que llegan todos con sus productos de coñac, con caviar, todo. Es decir, en democracia uno quiere pensar que el periodismo puede actuar con libertad para denunciar cualquier abuso. El problema es que en democracias imperfectas y defectuosas, y la nuestra, bueno, pues tiene mucho que mejorar, donde no hay además una cultura democrática fuerte, porque no hace tanto que era una dictadura, pues la prensa ha ido perdiendo terreno y ha ido perdiendo influencia. Yo digo en El Director, el libro donde conté lo que ocurrió en el año que dirigí el periódico, que cuando yo me marché de corresponsal, el poder tenía miedo de la prensa. Cuando yo volví 20 años después, era la prensa la que tenía miedo del poder. Y ese cambio es fundamental para entender el estado actual de los medios de comunicación. Y ahora, con esto que dices de que la prensa está tan influida por políticos y empresarios, la gente normal, ¿cómo podría hacer para estar 100% informada y saber toda la verdad? ¿Qué tendría que leer o cómo tendría que informarse? Lo primero que hay que decir es que la gente es parte del problema. Hay cada vez menos gente dispuesta a aceptar verdades incómodas. Y más gente que quiere leer un periodismo sesgado que le diga siempre que los suyos tienen razón y los otros son malos, malísimos. Que no tiene el espíritu crítico suficiente para enfrentarse a las denuncias sobre los suyos. O ni siquiera a que les digan que los suyos no tienen razón. Porque no la pueden tener siempre. Lo primero que hace falta en este país es una audiencia de periódicos, de radios, de televisiones, de todo, con el suficiente espíritu crítico para aceptar esas verdades que van en contra de sus prejuicios, sus convicciones y lo que ellos piensan. Porque esa es una obligación del periodista, que no solo tiene que ser valiente frente al poder económico o político, también tiene que ser valiente frente a sus lectores y decirles cosas que a lo mejor no quieren escuchar, pero que tienen que escuchar, si quieren hacerse con una foto de la realidad. Y si no, vives en tu gueto ideológico, sesgado, donde solo sigues a aquellos que dicen lo que tú quieres y estás encantado y te vas a tu casa diciendo, ves, es que yo tengo razón porque lo ha dicho este o el otro. Pero no estás siendo informado, no sabes lo que está pasando porque solo te están dando una parte. Y el periodismo en España, desgraciadamente, está sesgado ideológicamente, comprometido con intereses
que no son los de los ciudadanos y en muchos casos corrompido por esa relación de poder en la cual vivimos los periodistas de favores. ¿Y qué tiene más peso ahora en el panorama español? ¿Los grandes políticos o los grandes empresarios? El que tiene dinero es el que tiene más capacidad para presionarte, ¿no? Entonces, en el sistema que yo llamo los acuerdos, que describo en El Director, las empresas tienen muchísima influencia. ¿Por qué? Porque si a ti te viene Telefónica, el BBVA o cualquiera de estas grandes empresas y te dice, oye, mira, ya sé que tu audiencia en el periódico impreso se ha desplomado y que no vendes un periódico, pero aún así te voy a meter toda esta cantidad de dinero en publicidad en tu versión impresa. Parte de los acuerdos, ¿no? Y a cambio... Me das forma a estas noticias, ¿no? Claro, si de repente viene tú te enteras de un escándalo que afecta al presidente de esa empresa, pues oye, guárdalo en el cajón y no hagas ruido. O sea, hay a mí muchas me dijo cosas... una frase clave, yo creo, cuando llevaba unos pocos meses como director, ¿no? Y el presidente de mi empresa me dijo, no podemos hacer periodismo en contra de quienes nos hacen favores. Yo creo que esa frase es demoledora, es tremenda, te dice mucho del estado del periodismo, desgraciadamente. Sí, no muerdas la mano del que te da de comer, ¿no? Exactamente. ¿Y ahora hay algún medio que muerda alguna mano o no? El monopolio de los medios generalistas se ha roto. Eso es una buena noticia. Es decir, ya no estamos hablando de como antes, hay 3 periódicos, 5 radios y 3 cadenas de televisión. Esto era el ecosistema de medios que existía antes. Y ahora Internet pues nos ha abierto a podcasts. Aquí estamos hablando con total libertad, por ejemplo. Canales de streaming, hay youtubers que tienen muchísima influencia y gran seguimiento, que tienen la libertad de que dependen solo de su audiencia, no tanto de esa publicidad o de esos acuerdos políticos. Y esto a mí me lleva a ser optimista en cuanto a que haya una alternativa, ¿no? Lo que hay que asegurarse es de que esos medios alternativos tengan también el rigor, la seriedad, el contraste que debe tener el periodismo. Entonces, medios así que no estén influenciados por todo este ecosistema, yo no conozco ninguno en España, que no tenga alguna dependencia. Los hay más y menos dependientes. Posibilidades de romper ese ecosistema, yo creo que ahora hay más, gracias a todo este nuevo mundo que se está abriendo. Al final, creo que es muy importante que todos, como oyentes, como lectores, como espectadores, no nos conformemos con un medio o un periodista, que vayamos activamente a buscar a aquel que piensa diferente a nosotros, para contrastar. Que no hagamos una cosa que me parece terrible y que está pasando. Y a mí me llegan WhatsApps constantemente de amigos y tal, me dicen, mira esto. Y lo que me han mandado es una auténtica parida, una gilipollez, que se ve desde la primera línea que es mentira, ¿no? Y dices, pero ¿por qué una persona educada, que ha viajado, que ha tenido todas las oportunidades, me manda algo que es obviamente falso? La respuesta es porque se ajusta a sus convicciones, a sus prejuicios, a su sesgo ideológico. Y creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por dejar de compartir esas cosas, porque sabemos en el fondo que esa gente no es seria. Y aún así se comparte mucho, ¿no? Por defender una causa o un partido o una ideología. Creo que todos tenemos el deber de educarnos a nosotros mismos en la independencia, en el criterio sin influencias y de formarnos y tratar de buscar una verdad lo más completa posible, ¿no? Y eso, desgraciadamente, se ha perdido y habría que recuperarlo. Antes, uno iba al periódico, yo recuerdo los domingos, y la tradición era comprarte varios periódicos de líneas ideológicas diferentes.
Internet se suponía que nos iba a hacer mucho más libres, más tolerantes, iba a exponernos a muchas más ideas diferentes, y sin embargo, ¿qué ha hecho? Facilitar con un clic que solo escuchemos, solo veamos, solo leamos aquellos que piensan como nosotros. Incluso con la misma inteligencia artificial, Internet te va llevando por donde tú le pides que te lleve. Bueno, el algoritmo es tóxico, y tú ves un vídeo de un zumbao populista de izquierdas o de derechas y automáticamente el algoritmo dice, a este le mola esto. Le molan los zumbaos de derechas, pues venga. Le voy a dar más. En vez de enfrentarte a un moderado, y sobre todo en vez de enfrentarte a la racionalidad, que yo creo que es lo que más se está perdiendo, la capacidad de ver las cosas desde un punto de vista racional y no ideológico o sesgado. Y eso, al final, lo que genera es la explosión de populismos, de líderes que todo mucho más polarizado, ¿no? Claro, la polarización es perfecta. Claro. Hace 2 días había un informe que demostraba de nuevo cómo las noticias más negativas, más polarizadas, son las que más audiencia tienen, porque nos atraen. Claro, el tipo serio que te da una información detallada, con fuentes, que se ha contrastado, pues eso no nos interesa. Es mucho más sencillo leerte 3 párrafos de un colgado que dice 4 chorradas y lo viste como si eso fuera periodismo, cuando no tiene nada que ver con periodismo. ¿Y desde tu salida del mundo has pensado alguna vez en crear un medio libre de verdad, como esto que dices, o no? Sí, me lo piden mucho los estudiantes cuando voy a dar charlas y demás, ¿no? Cuando salí en Jordi Wild, por ejemplo, ¿no? Mucha gente, oye, ¿por qué no haces tú algo parecido? Y tengo ahora ofertas de gente que quiere que haga un podcast, que quiere que haga proyectos de este tipo, ¿no? Siempre ha estado ahí, lo que pasa es que desde que salí del mundo, pues me he estado demasiado ocupado en otras cosas. Desde que salí del mundo he publicado El Director, el libro que contó lo que había ocurrido, El Corresponsal, una novela, el 31 de mayo sale Los Diarios del Opio, otro libro, es decir, son 3 libros. Hice un podcast para Audible en Amazon. Hemos estado trabajando en la producción cinematográfica del Director, que es un proyecto ambicioso pero también difícil de hacer. Y he seguido escribiendo pues, para el New York Times, para un periódico alemán que se llama Welt, para Vanity Fair, para diferentes medios. Es decir, he seguido haciendo cosas y siempre ha rondado la idea de por qué no un medio, ¿no? Un medio independiente, un medio no sesgado ideológicamente, y a lo mejor se acerca el momento, ¿no? Después de quitarme el gusanillo de hacer otras cosas que me apetecía. Es un proyecto que está ahí, hay gente que lo quiere llevar adelante y no lo descarto. ¿Crees que el cuerpo te está pidiendo periodismo otra vez? A mí el cuerpo me pide siempre contar historias que son relevantes para la gente, y sobre todo el cuerpo lo que me pide ahora es batallar contra la desinformación, la manipulación, el borreguismo reinante. Me pone de los nervios, me cabrea bastante. ¿Te toca sí, ver la España de los 2 bandos constantemente, ¿no? Y cómo los políticos y algunos medios que echan fuego echan gasolina al fuego, consiguen manipularnos y enfrentarnos y contaminar lo que era un país muy tolerante después de la guerra civil y el franquismo. Yo creo que nos convertimos en un país tolerante, moderado, que podía hablar de política de otra manera, y en los últimos años eso, desgraciadamente, esa tregua se ha roto. Y me cabrea la capacidad de manipulación y que tenga efecto, ¿no? Y ante eso, creo que el periodismo es la respuesta. Un buen periodismo para que la gente no tenga solo como alternativa la mierda que están haciendo algunos, sino que también tenga, aunque luego no venga y no lo consuma, algunos lo harán, otros no, pero que tenga una alternativa al menos de un periodismo de calidad, independiente, no sesgado, y sobre todo, en lo más importante, que tenga claro que el periodismo se hace
en interés del ciudadano, no en interés de los políticos, de los empresarios, de otros periodistas, del establishment del sistema. No, nosotros estamos ahí para vigilar el sistema, para denunciar cuando el sistema se desvía del camino y para intentar proteger y asentar la democracia. Y creo que eso va a ser más necesario que nunca. Se lo digo siempre a los estudiantes. Han escogido la profesión quizá una de las más importantes en un momento en el que con la inteligencia artificial vas a poder crear millones de informaciones falsas en segundos, en minutos. Y eso es una gran amenaza, porque la gente que quiere manipular va a tener las herramientas para hacerlo de una manera masiva como no ha tenido nunca. Y frente a eso, o hacemos buen periodismo y tratamos de desactivar toda esa desinformación, o nuestras democracias se van a deteriorar más y más hasta que las veamos desaparecer. Después de todo esto, David, y ya casi para terminar, me parece brutal la reflexión, desde citas ciegas, 100% alineados contigo. Yo soy fiel defensor de contrastar todo lo que lees, de tener opinión crítica, de cuestionar todo lo que pasa a tu alrededor, de ser muy curioso, que lo has dicho al principio, que fue una de tus virtudes que te llevó al periodismo. Después de todo lo que hemos hablado, ¿crees en el ser humano? Soy un escéptico del ser humano, pero sí creo, cuando uno ve la historia, cómo hemos evolucionado, creo que tenemos la capacidad de mejorar y de ser mejores. Vemos todos los días en las noticias guerras como la de Ucrania, vemos pobreza, vemos inestabilidad, vemos dictaduras que se están expandiendo. Pero si uno va a la historia y lo ve con la perspectiva de todo el tiempo pasado, es una de las mejores épocas, donde hay menos pobreza, donde hay menos guerra y donde hay más oportunidades. Pero nada de eso es irreversible. Y creo que los principios, la democracia, la justicia, todos estos conceptos requieren de una batalla constante, porque en cuanto bajas la guardia, empieza la regresión y empiezan a quitártelos. Y tenemos que ser conscientes, y las nuevas generaciones, y sé que vuestros oyentes son gente joven casi todos, van a tener que seguir peleando por lo que es bueno, justo, y por esa democracia que si se despistan se la van a mangar. ¿Tú crees que con la pandemia han intentado un poco hacer esto que dices? Bueno, depende de a qué gobierno te vayas, ¿no? Yo creo que ha sido una gran oportunidad para muchos gobiernos de controlar, evidentemente, con medidas extraordinarias. Es verdad, también pienso que hubo momentos, sobre todo en el momento inicial, que no se sabía mucho sobre el virus y donde mucha gente estaba muriendo. En el caso de España, 1.000 personas al día, son muchas personas, los hospitales estaban en una situación difícil. Entiendo que hubo que tomar decisiones que ahora es fácil decir también que eran exageradas, y yo lo pienso, pero que en ese momento era lo que tocaba, ¿no? Bueno, es que no se sabía, ¿no? Y diferentes gobiernos tomaron diferentes medidas, algunos acertaron más, otros menos. Yo creo que en el caso de España es evidente que se pasaron de frenada completamente. Pero es verdad que también tenían miedo a algo desconocido que no sabían cómo parar. Entonces yo quiero ser generoso en el sentido de no ser demasiado crítico ante líderes que tenían ese problema. Pero es evidente que luego los políticos tienen la manía de cogerle mucho el gusto a medidas extraordinarias que luego son difíciles de revertir. Y que la libertad, que como he dicho antes, para mí es parte de la naturaleza y es un deseo de la condición humana, es también una de esas cosas que hay que proteger constantemente y estar muy vigilante, porque el poder tiende a coartarla y tiende a quitarte derechos
que tú te crees que ya son para siempre y que como te despistes, desaparecen. A mí me parece brutal, Pablo, ¿cómo lo ves? Estoy totalmente de acuerdo, no sé, es que es como una clase, tampoco hay mucho que opinar, hay que aprender. Pues yo creo que yo estoy flipando, estoy deseando escuchar el podcast porque a mí me ha parecido una auténtica pasada, David. Nos ha regalado, no sé cuánto llevamos, casi, no sé, hora larga, no sé, Dos horas, he perdido la percepción del tiempo totalmente porque es una maravilla escucharte. Somos unos auténticos privilegiados. Me encantaría que toda la gente que nos escucha y nos ve se quedase con ese mensaje final de, oye, darle una vuelta más de tuerca a todo, ser curiosos, criticar todo lo que veáis, poner el dedo encima, darle una vuelta a todo lo que sea cuestionable, que yo creo que es la mejor manera de mantener todos estos principios que os hablaba de democracia, libertad, etcétera, y tú nos has enseñado y nos has abierto, bueno, una cantidad de historias y de situaciones que por supuesto desconocíamos, así que desde Citas Ciegas, desde Tropo, y yo particularmente, Jota, te doy las gracias en mayúsculas porque ha sido una auténtica pasada, David, de verdad. Mil gracias por regalarnos este tiempo porque eso es todo un privilegio. Bueno, gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer estar con vosotros, charlar, y os deseo lo mejor en el programa y que defendáis siempre eso, la libertad y los principios y sobre todo la verdad, ¿no? Eso es. Que soy un bien escaso. Un bien escaso. Parece fuerte que se diga en esta época que vivimos, pero es así. Así que gracias de nuevo, David. Y sin más dilación, despedimos el podcast. Pablo, ¿algo que decir? Nada que decir. Nada que decir, Pablo se queda sin palabras. Y mira qué raro. Así que nada, desde Citas Ciegas, sabéis que podéis seguirnos en el canal de YouTube, en Spotify. Es un placer estar aquí con vosotros. Nos vemos en el siguiente. Y basta que lo diga yo que soy ciego, pero me vale para el caso. Así que nos vemos en el siguiente, nos escuchamos en el siguiente. Gracias y ya sabéis, libertad y ser críticos. Hasta luego, chavales.